Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar desarrollando otro contenido de lo que es Enfermería Materno-Infantil 1. Vamos a continuar con lo que es la familia. La vez pasada hablamos de los conceptos básicos de la familia. En cambio, hoy vamos a hablar de la familia en las diferentes culturas. Como sabemos, cada familia, cada núcleo, cada país, cada región y cada continente tiene un estilo de vida diferente con respecto a la familia, ¿verdad? Tiene su forma, su creencia, sus culturas, en cuanto en el momento de tener el parto, cómo tienen que ser los cuidados pertinentes de cada niño. Entonces todo eso vamos a estar desglosando de acuerdo a cada continente o cada país y también específicamente de nuestro país. Vamos a estar hablando un poco cómo fue evolucionando también la familia a través de los tiempos. Primero era la etapa de la comunidad primitiva. Aparece cuando el hombre como tal surge en el planeta y se va a desarrollar según diversas formas de organización social, ¿verdad? Primero eran primitivos, el tiempo de las piedras, cómo se alimentaban de caza, pesca, toda esa forma, ¿verdad? No existían hospitales, tenían en el costado de los arroyos los niños, todo eso. Etapa de horda. Fue una forma simple de organización social, se caracterizaba por ser un grupo reducido, no había distinción de paternidad y eran nómadas, es decir, que en grandes grupos, cantidades, ¿verdad? No es como hoy en día, por ejemplo, que solamente padre, hijo, madre o familiares se reunían, sino que de otras familias también se incorporaban en ese grupo. Etapa de clan. Obedecían a un jefe y estaban conformados por un grupo o una comunidad de personas que tenían una audiencia común, que decía que en ese grupo existía lo que era el jefe, así como acá en Paraguay existen los indígenas, ellos tienen lo que es sí o sí un jefe también en su grupo, ¿verdad? El cacique mayor que ellos le llaman, y que obedecían netamente lo que él disponía. Luego de estas etapas en la historia de la familia surgieron nuevas etapas de organización familiar que ya tenían una documentación histórica más precisa y cronológica, ¿verdad? Luego fue avanzando poco a poco. En parte primitiva ellos casi no usaban ropa, luego ya usaban, estaban por jefes, que se encargaban varias familias juntas, reunidas, no era solamente la parte de que le incluía la parte familiar, sino eran otras personas ajenas, pero incluían en esa familia. Dice la familia en la cultura africana. La mayor parte de África, las sociedades son culturalmente agrícolas, y al igual que en otras sociedades preindustriales, la familia tiene una concepción de familia extensa o extendida. ¿Qué nos dice con esto? Ellos se dedican, dice, a la agricultura y tenían familias muy extensas y extendidas, ¿verdad? No es que tenían un solo hijo, tenían varios hijos, su hijo tenía familia otra vez y convivían todos juntos. Tanto la posición de cada miembro de la familia, los derechos hereditarios, patrimoniales, como el modelo seguido para el establecimiento de la residencia de una nueva familia suelen estar marcadas por el carácter matrilineal. La herencia sigue la línea materna, o patrilineal, la herencia sigue la línea paterna de cada grupo étnico. ¿Qué nos dice con esto, verdad? En donde, de acuerdo a la madre, el padre si tenía varios terrenos, ellos se ubicaban otra en algún terreno que eran heredados, formaban su familia aparte, hacían su casa, separados, ¿verdad? Pero siempre brindando el apoyo de los padres. Las ACAM tienen tres formas alternativas de residencia: patrilocal, natolocal y avunculocal. En función del sistema seguido por cada matrimonio, la construcción de viviendas individuales es por consiguiente
un proceso complejo que refleja su situación económica y el deseo de atenerse a valorar culturales nacionales. Los Akam son una agrupación de personas que habitan al sur de Ghana, el este de Costa de Marfil y parte del Togo. ¿Qué dice eso? ¿De acuerdo? A que ellos van formando su nueva familia, dice también, ellos van formando sus hogares de acuerdo a la parte económica, ¿verdad? A veces son chozas, estasqueo de madera, otros de material, pero van formando, no es que viven todo en un mismo hogar. La familia en la cultura asiática. La familia en China, ¿cómo sería? La familia en China, según se describe en la historia de la piedra, es el resultado de una larga búsqueda histórica. Las reglas básicas, descendencias patrimoniales y del nombre, exogamía, la práctica de venerar y hacer a los ancestros y el valor moral de la lealtad, todas reglas bien establecidas y a los fines. ¿Qué dice con eso en China? Ellos decían, tenían unos ancestros y decía que muchas veces los niños que nacían en esa tribu, en ese lugar, vendrían a ser descendencia o que en ellos volvía a encarnar, por ejemplo, sus ancestros, ¿sí? Esa era la creencia de ellos. La palabra china para la familia era Lia. Significa el grupo familia básico, los relacionados por sangre, matrimonio o adopción, quienes viven y manejan sus finanzas en conjunto. En una guía, los varones son los familiares más cercanos, relacionados por sangre. Los hijos viven en las casas de sus padres junto a sus esposas, las cuales han sido traídas desde fuera de la familia. Que dice también que ellos sí vivían todos en una casa, en la casa de los padres, ¿verdad? Si ellos formaron una nueva familia, un nuevo hogar, ellos traían a la esposa, claro, de afuera, pero vivían ahí. ¿Por qué? Porque descendían ellos los trabajos. Por ejemplo, si tenían algún negocio, el hijo volvía a atender ese negocio, entonces vivían todos juntos en una casa, no vivían separados. Dice la evolución de la familia. Etapa de la comunidad primitiva aparece cuando el hombre como tal surge en el planeta y se va a desarrollar según diversas formas de organización social, lo que hablamos. Etapa de la horda fue una forma simple de organización social. Etapa de clan obedecía a un jefe, específicamente como ya hablamos. La etapa de la familia consanguínea es considerada la primera base. La familia se caracterizan los grupos conyugales. Etapa de la familia monogámica surge en la historia de la familia durante la transición entre el estado medio y superior, dice. También hablaba de una etapa de la familia poligámica. En este grupo organizacional familia había una pluralidad de cónyuges y 3 tipos de poligamia: matrimonio grupal, poligamia o oligamia, ¿verdad? En donde podían tener, por ejemplo, esto suele pasar en la parte arábica, donde ellos pueden tener 2, 3 esposas, ¿verdad? No es solamente una sola esposa. Etapa de la familia patriarcal. Se transmite de una forma más patriarcal en el parentesco y así se establece el tipo de familia, dice. La autoridad máxima era el padre o el varón, dice. En esta parte entonces el jefe máximo venía a ser el padre de familia, ¿verdad? Etapa de la comunidad primitiva, clan, como ya hablamos. Habla un poco de la familia en las culturas occidentales. Principales modelos de la familia en la parte occidental.
En la actualidad hay distintos tipos de familias, asociaciones humanas vinculadas afectivamente. En la actualidad, familia patriarcal o extendida es la que incluye abuelos, tíos, primos, otros parientes, además de los padres e hijos. Prevalecía hasta el siglo XIX, era propia de la sociedad rural. Familia conyugal o nuclear, formada por los padres y los hijos, biológicos, adoptivos. Surgió a finales del siglo XVIII durante la Revolución Industrial. Familias sin hijos también, ¿verdad? Familias que no podían tener hijos por problemas de, vamos a decirle, en la mujer mismo, que no podían tener o a veces ellos mismos decidían no tenerlo. Familias reconstituidas o de segundo nupcias. Padre y madre casados en segunda nupcia después de un divorcio, en lo que pueden convivir con los hijos del anterior matrimonio y tener una nueva descendencia. Familias monoparentales, constituidos por uno de los padres y los hijos. Padres separados, viudos, solteros con hijos. Familia homoparentales, los hijos adoptivos biológicos viven con los padres homosexuales. Uniones de hecho, se trata de unión libre formada por personas unidas sentimentalmente y sin vínculo jurídico. Parejas abiertas, constituidas por parejas heterosexuales o homosexuales en las que se mantienen vínculos afectivos y comprometidos con la pareja, pero residen en distintos hogares sin ser y son muy independientes. Otro tipo de familia conformada únicamente por un miembro de la familia, hermano, abuelo, nietos, tíos, no tenían que exigir necesariamente una relación de consanguinidad, sino principalmente vínculos afectivos, cariño, solidaridad, apoyo mutuo. Entonces estos son los tipos de familias en la actualidad. La familia en la cultura islámica, estructura patriarcal, obligaciones del marido respecto a su esposa. Es obligatorio que el hombre mantenga a su esposa y a sus hijos, proporcionando alimento, vestimenta y vivienda en su protector y debe darle buen trato. Obligaciones de la esposa respecto a su marido. Según la tradición islámica, dijo Mahoma que el mejor consuelo en este mundo es una mujer piadosa. Por lo tanto, debe mostrar respeto y obediencia siempre que no sea pecador. No le está permitido admitir la entrada en la casa a alguien que desagrade a su marido, obedecer a alguien en contra de este y acudir a su lecho cuando eso lo requiera. Los hijos, su primer derecho es que antes de nacer se haya escogido un buen padre o una madre para él. Tener un buen nombre si es niña, no ser preferida el varón sobre ella por el padre, tenerles misericordia y no imprecar otra ella. Si se les da un obsequio, hacerlo equitativamente y no preferir a ninguno sobre los demás. Mahoma instruyó a que se les enseñara la natación, el tiro de arco y el montar a caballo. Es decir, que los dos eran igual, que no solamente el hijo tenga mayor derecho. Varón. La familia en la cultura africana. La mayor parte de África, las sociedades son culturalmente agrícolas y al igual que en otras sociedades preindustriales, la familia tiene una concepción de familia extensa o extendida. Tanto la posición de cada miembro de familia, los derechos hereditarios, patrimoniales, como el modelo seguido para el establecimiento suelen estar en marca por el carácter. La herencia sigue la línea materna o paterna.
La familia de la cultura china, que ya hablamos también cómo era la palabra china para la familia Lia, dice que generalmente significa el grupo familiar básico, los relacionados por la sangre, matrimonio, adopción. Tan pronto como las hijas llegan a cierta edad, se casan, esto se pasa a formar parte de otra jía. Ellas son miembros de su jía solo mientras son solteras. Habla un poco también de durante el ritual de la boda, la hija oficialmente rompe los lazos con su patriarca familiar y hace voto para recibir a su nueva familia, lo que incluye a los ancestros de una nueva familia. Los varones son miembros permanentes de la familia en la cual nacieron y se espera que las mujeres eventualmente se separen de su familia natal. Por esa razón, a las mujeres solo se les asegura un lugar en la línea de patriarcado del esposo cuando dan a luz a un hijo. Para las mujeres y los niños, especialmente en las familias adineradas y grandes, pertenecientes a la élite, la jía era el centro y el límite del mundo. Aún así, el bienestar, reputación y estatus de la jía depende de gran parte del éxito o de los fracasos de los hombres al actuar fuera de la jía. Incluso dentro de la misma cultura existen familias diferentes, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, nos damos cuenta de la realidad que cada familia forma una creencia, una cultura, sus propias reglas. Muchas veces ya no se lleva a cabo como era anteriormente, que sí o sí tenía que casarse para poder salir del hogar. A uno ya viven en unión libre, otros hacen, por ejemplo, en que no viven juntos, por más que tengan hijos. Entonces, por eso dice que incluso dentro de una misma cultura existen familias diferentes. Consideraciones generales de la cultura paraguaya. La cultura paraguaya, cuyas características identificadoras la hacen singular, es producto principal del encuentro de dos mundos: el eurohispano occidental y el guaraní precolombino. De ahí que su identidad propia sea el resultado de un mestizaje no solo biológico, sino también espiritual, que se proyecta en todas sus manifestaciones. ¿Qué nos dice con esto? Hispano-guaraní, dice, porque sabemos bien que vinieron los españoles, se independizaron, algunos se incorporaron con indígenas, otros se incorporaron con esclavos, luego ahí hubo una cultura diferente. El bilingüismo de la población paraguaya, que se manifiesta en el uso corriente del español y del guaraní, caso único entre los países latinoamericanos, mantenidos hasta la actualidad a pesar del proceso de imposición del idioma y cultura conquistador. Es un fenómeno interesante de ser estudiado. La vitalidad del guaraní es un factor de unidad trascendente y fundamental, esencial del concepto de la nación paraguaya. Es decir, que utilizamos lo que es el guaraní. Los orígenes de matriz cultural mestiza paraguaya deben buscarse fundamentalmente en la alianza cimentada como resultado de las entregas de las hijas hermanas de los guaraníes al conquistador español, que transforma los entendimientos políticos de asistencia recíproca en lazos de familia, que son mucho más permanentes y fuertes. De esta unión nace el mestizo, el mancebo de la tierra, como estatus de hijo de español, que es la piedra angular del complejo social del Paraguay y el factor fundamental de su evolución cultural. En todas las manifestaciones culturales del Paraguay puede apreciarse una experiencia singular, que es el resultado de la amalgama de elementos derivados de las dos culturas, ¿verdad? De lo que es de los españoles y los guaraníes.
asumimos dos tipos de cultura en donde se unieron y formaron un núcleo familiar. A pesar de que el guaraní carecía de una escritura propia, pervivieron a través del tiempo conocimientos, valores, tradiciones populares cuyos orígenes se pierden en la oscuridad del pasado precolombino. Muestrario de ello es la rica farmacopea, medicina tradicional, la gastronomía, la artesanía, la sabiduría popular, los refranes, las historias populares concebidos y expresados con singular gracia en la lengua vernácula. ¿Qué nos dice con esto? Que al unirse dos tipos de familias tuvieron que incorporar también sus culturas específicas. Con todas estas culturas familiares nos damos cuenta que cada familia es diferente, ¿verdad? Tiene su estilo diferente de realización, de unión. Por ejemplo, en tema de los indígenas mismos, sabemos que ellos muchas veces tenían anteriormente sus hijos cerca de un río, se fortificaban así. Hoy en día a veces ya algunos van al hospital y si es que su cacique le permite. Hoy en día ya es opcional, por ejemplo, la forma que tenemos nuestros hijos de crianza, podemos adoptarlo. Muchas cosas han cambiado en la parte de la familia en la actualidad, ¿sí? Entonces, esta es la clase que desarrollamos